voces, himnos gratos al Señor, y oíganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, que cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, y abundancia esparza y solar. Voces de los pueblos, voces de Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, que el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Salve de alegría lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Late en nuestros pechos doble gratitud hacia el que nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, que el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro Otra vez, gloria. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. La semana pasada estuvimos hablando del buen pastor y haciendo el reconocimiento a la labor pastoral de nuestro querido hermano pastor David Roger, ¿recuerda? Pero necesito que se recuerde de algo porque lo vamos a seguir viendo durante esta serie. Habían 3 nombres para designar a una persona que trabaja en la congregación, ¿sí? Si tienes papel y lápiz, anota esos 3 nombres. Eran 3 nombres, 3 funciones con los cuales designábamos a una persona trabajando en una congregación, o si había más, obviamente cumplían la misma función. ¿Sí? Rápidamente, lo puedes anotar, lo puedes recordar, vamos a estrujar la mente ahí. ¿Ya lo tienes? No lo digas todavía, no lo digas. ¿Ya lo tienes anotado? ¿Ya lo tienes guardado ahí en tu mente? Sé que la ardillita tiene que entrar a trabajar para algunos ahí, ¿cierto? Un poco más lento el domingo. ¿Ya está? Perfecto. Vamos por grupo, ¿sí? Aunque son 4 grupos, pero vamos a hacer... ustedes 2 son un grupo, así que primer nombre, acá, ¿cuál sería? Acá, ¿sí? Obispo, perfecto, el supervisor, el que vigila, ¿cierto? Todo lo que es las áreas administrativas, las áreas más finas, más generales, los detalles de lo que es la administración de una congregación, el obispo. También tenemos por acá un segundo nombre. Anciano. ¿A quién le estás diciendo, hermano? ¿No? Ah, el nombre anciano, ¿verdad? El que tiene madurez espiritual. Y por último, el grupo de allá, ¿quién sería? Pastor, justamente, el nombre pastor. Pastores, ancianos y obispos para designar la función, obviamente, de una o varias personas que trabajan en la congregación. Pero ¿sabes qué? En la Biblia se registra para nosotros que hubo un problema grande entre las personas que tenían que trabajar como pastores en una congregación. Y te invito a abrir tu Biblia, por favor, en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10.
Las personas encargadas de la dirección, podríamos llamarle los obispos, ¿cierto? Las personas encargadas de la dirección del pueblo de Israel, de supervisar al pueblo, de guiar al pueblo, los ancianos del pueblo, los pastores del pueblo de Israel tenían que cumplir la función, ¿te acuerdas que dijimos la semana pasada? Trabajar arduamente, instruir al pueblo, guiar al pueblo. Pero llega un momento que estas personas no hicieron el trabajo que se les encomendó. Y tenemos en Juan capítulo 10, y vamos a leer los primeros 6 versículos de Juan capítulo 10, versículos 1 al 6, para poder poner en contexto qué pasó en esta controversia entre Jesús y esos pastores de Israel. Dice la palabra del Señor así, Juan capítulo 10, versículos 1 al 6. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es, subraye, ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Así que si usted no entiende lo que está pasando en este texto, no tenga problemas, porque ellos, y subraye la palabrita ahí en el versículo 6, ellos tampoco entendieron cuando Jesús expuso acerca del trabajo de un pastor. Y en este texto vamos a ver algunas cosas importantes que están sucediendo. Y una de las primeras cosas que me gusta recalcar siempre, en las primeras palabras del texto, usted lo tiene ahí, ¿cierto? En verdad os digo. Déjame hacerte un llamado muy simple a lo que es entender estas palabritas, en verdad os digo, para meternos directamente al texto y estudiarlo. ¿Sí? Pregunta para los que se graduaron de la academia, de la facultad. Pastor David también puede participar, su esposa Rután, el director de la academia. Todos pueden participar en esta respuesta, ¿sí? Pero si se equivocan, hacer aseo al subterráneo. ¿Cuántos testigos tenía que tener una persona para asegurar que lo que estaba diciendo era verdad? Piénsalo, no te apures. ¿Cuántos testigos tenía que tener una persona en el contexto bíblico para asegurarle a las otras personas que estaba hablando que lo que él estaba diciendo era verdad? Por lo tanto, habían otras personas que atestiguaban y decían, sí, lo que él está diciendo es verdad. ¿Cuántas personas se necesitan como testigos? Levante su mano y alguien contesta. ¿Sí? ¿Me estás haciendo el símbolo de la paz? No sé, ¿sí? Yo también, amén. Señor te bendiga, paz y amor, ¿no? Dionerio, ¿cuántas personas se necesitan? Ya, o máximo entre 2 y 3 personas. Si una persona quiere decir algo, ¿cierto? Y eso es o una verdad o una acusación o alguna declaración, necesita 2 testigos como mínimo para decir lo que yo estoy diciendo corresponde a la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Dios en el Antiguo Testamento hablaba, ¿sabe a quién llamaba por testigo? Cuando Dios en el Antiguo Testamento hablaba, ¿sabe a quién llamaba por testigo? Ya, vi el movimiento de Rubén, lo veo siempre en la pantalla en la Academia Bíblica en Forma, así que también te vi ahora como una pequeña pantalla, Rubén. Dígalo fuerte. Cuando Dios en el Antiguo Testamento hablaba, ¿a quién llamaba por testigo, Rubén? Al cielo y la tierra. Cuando Dios dice, tengo que decirte algo, voy a poner por testigos, o sea, que atestiguen, que testifiquen que lo que Dios estaba diciendo era verdad. Y llamaba al cielo y a la tierra. Pero aquí usted tiene una declaración de Jesucristo, y por favor escuche esto y así cerramos este paréntesis rápidamente. Cada vez que usted lea de Jesucristo diciendo, en verdad, ¿cuántas veces lo repite? 2. Te digo, la pregunta que tiene que hacerse usted es, ¿y a quién está llamando por testigo para que quede registrado que lo que él va a decir es verdad? ¿Sí?
¿Entendió? La respuesta es, no llama a nadie. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y ya tiene a los testigos previamente. ¿Sí? Cierro el paréntesis y nos metemos al texto. ¿De qué está hablando? Dice el versículo 6, por favor, ¿cómo le llama a esta historia que Jesucristo está contando y que Juan nos dice que tiene un nombre, ¿cierto? Le dice que es una alegoría. De otra manera se puede traducir como una enseñanza que tiene algo enigmático, algo oculto, una parábola. Cuando Jesucristo pronuncia estas palabras, Él va a comunicar una enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza que quiere comunicar? Que habían personas en medio del pueblo de Israel que no estaban haciendo el trabajo para cual Dios los había llamado. No estaban siendo buenos obispos, no estaban siendo buenos pastores, no estaban siendo buenos ancianos del pueblo de Israel. ¿De qué trata esta parábola, esta historia enigmática? Simplemente trata de tres cosas básicas: de un redil, de unas ovejas y de un pastor. Dice el versículo 1, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. ¿Tiene la imagen de algún, ahí en su cabeza, de un redil? Esto se aleja un poco de nosotros que somos gente de ciudad, ¿cierto? Si vamos al sur, si vamos al campo, a lo mejor entendemos que hay un lugar donde se guarda el ganado. ¿Sí? Ese lugar podía estar en dos lugares específicos. Si los pastores que pastoreaban a las ovejas se iban al cerro, ellos mismos construían con piedrecitas una especie de círculo, un refugio, ¿verdad?, abierto, porque si vas al campo o al cerro es porque estás llevando a las ovejas en verano, primavera o verano, donde hay pasto para que ellas coman. No tiene razón de ser que las lleves en invierno, ¿sí? Por lo tanto, hay un círculo de piedras montadas al aire libre, con una pequeña entrada donde obviamente se ponían ramas, se ponían porteros para guardar a las ovejas en el campo. Pero si los pastores estaban en una pequeña aldea, los pastores se ponían de acuerdo y decían, mira, en tal lugar, algo que parece una casa, con un patio central, hay una puerta donde nosotros podemos entrar y salir con nuestras ovejas sin ningún problema. Así que el redil es un lugar de refugio. ¿Sí? Para que las ovejas puedan entonces descansar y también los pastores puedan recobrar el aliento. Así que con esos dos tipos de redil, Jesucristo comienza su enseñanza. ¿Y en qué consiste la enseñanza? Bueno, simplemente dice el texto, el que no entra por la puerta, ya sabe, una puerta hecha ¿de qué? Nosotros hoy día tenemos puerta con cerrojo, ¿cierto? Pero esas puertas, si estabas en el cerro, en el campo, ¿de qué material eran esas puertas? Unas ramas nomás, que ponían simplemente para que las ovejas no escaparan. ¿Sí? Y si estabas en una aldea, esa puerta ya era un poquito más sofisticada. Se podía abrir y se podía cerrar con mayor facilidad. Podría tener un pequeño techo. Ese redil, entonces, dice el texto, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Y esto es lo que me gusta de esta enseñanza de Jesucristo. Rápidamente, usted sabe que, por favor no le pegue tan fuerte al que está al lado cuando quiera preguntarle algo, porque yo les digo a ustedes en forma de broma, pégale un codazo al de al lado, pero algunos se emocionan. Y de repente yo salgo acá y me dicen, pastor, ¿por qué le dijo que me pegara? Tengo un hematoma aquí al lado en el... ¿Sí? Es figuradamente que le pegues un codazo, es decir, muévelo, despiértalo y pregúntale lo que te voy a decir. Esa es la idea, ¿cierto? Si estás solo, pregúntate a ti mismo, sin ningún problema. Los de la casa, Google, ¿sí? Es más fácil, ahí tienes más rápido el tema, ¿o no? ¿Con qué animal, que no sea la oveja, se compara a los creyentes en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? No me lo digas tan rápido, pregúntale al de al lado, ¿sí? Ponlo incómodo. David González ahí puede responderle a toda la familia incluso, ¿sí? Después vamos a presentar a la familia. Ah, ahora te quiero ver, Rubén. Ah, no vi tu mano levantada. Ahí estamos en complicaciones. En tono de do mayor, hermanos, ustedes también pueden responder sin ningún problema.
¿Con qué animal en el Antiguo o Nuevo Testamento se le compara a los creyentes, no a las personas que no creen en Dios, a los creyentes? ¿Le preguntó a alguien? A los creyentes. He escuchado muchas veces el tema de autoestima. ¿Ha escuchado ese tema, cierto? Oye, hay que fortalecer la autoestima de las personas. Y me gusta esa comparación que hacen sarcásticamente, ¿cierto? Hay un gatito mirándose al espejo y el gatito cuando quiere fomentar su autoestima, ¿qué es lo que ve en el espejo? Un león. ¡Ah, excelente! ¿Con qué animal se le compara al creyente del Antiguo o en el Nuevo Testamento en la Biblia? Escucho. Sí, Rubén, ya te vi. Pero, ya, perfecto, sí, como el burro, el mulo, ¿cierto? El caballo sin entendimiento. Ya, pero eso en forma general, a toda la gente se les trata así, no solamente al creyente. Estamos hablando de creyentes. Y cuando usted hace esa pregunta en su mente, empieza a darle vuelta, ¿cierto? Y dice, como un águila, no, a los jóvenes se le dicen que van a renovar como sus fuerzas como el águila, ¿o no? Y empieza a darle vuelta con qué animal. Y hace el recorrido de la A a la Z de todos los animales que usted conoce y llega a la conclusión de que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se destaca uno y casi solo uno para compararlos con el creyente. Usted lo acaba de leer. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las, ¿qué dice? Vacas, camellos, bueyes, toros, ¿qué dice? Ovejas. Y la Biblia, vez tras vez, no nos compara con tigre, no nos compara con leones, un animal que tenga la capacidad de autodefenderse y de poder luchar contra otros, sino que la Biblia nos compara, y Jesucristo también toma ese ejemplo, y nos dice, ovejas. Vaya rápido conmigo, por favor. Salmo 77:20, porque ya leímos Salmo 23, ¿cierto? El Señor, o Jehová, es mi pastor. Y todo el Salmo habla de un pastor con sus ovejas, ¿cierto? Salmo 77:20. Salmo 77:20. A los del Zoom también, busquen en sus Biblias Salmo 77:20 y dice así: como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de dos personas, Moisés y Aarón. Constantemente nos dice, ¿cierto? Salmo 79, avance un salmo solamente, y el versículo es el 13. Salmo 79 y el versículo es el 13. Espere que me acaban de robar el salmo. Ahí está. Salmo 79, versículo 13. Y nosotros, pueblo tuyo, ¿y qué? Ovejas de tu prado. Por favor, si quieres levantar, si quieres fortalecer, si quieres trabajar tu autoestima, no pienses en animales que la Biblia no te compara. ¿Sí? Tenemos que pensar bíblicamente en lo que el pastor nos dice. El buen pastor, no yo. El pastor de nuestras almas, que es Cristo, nos dice que nosotros, su pueblo, somos como ovejas. Esto lo enseñé hace algún tiempo atrás, hace varios años atrás, ¿sí? Otra vez, si alguien puede ayudarme con esta parte, bienvenido sea. ¿Qué características tiene una oveja? Ya, momento, no tan rápido, ¿ya? No describa a nadie en la congregación. Vamos a hablar de otras personas fuera de la congregación. No. Creyentes se le compara como ovejas. ¿Qué características tiene una oveja que usted sepa? Ahí dijimos una, hermano David. ¿Ah? Torpes. ¿En qué sentido torpes? Ya, perfecto. ¿Sí? Una oveja es torpe, ¿por qué? Porque se asocia con algo que tiene en su visión, es corta de vista.
Por lo tanto, aunque usted vea el precipicio, la oveja no alcanza a verlo. Se cae. Se cae en hoyos, se cae en barrancos, se caen ovejas. ¿Recuerda la parábola de Cristo? De la oveja que se perdió. ¿Por qué se perdió? Por esa característica que tiene esa oveja. Otra. Johnny. Justamente. Usted puede dejar un león solo en el desierto, en la selva, ¿y qué hace el león? ¿Sobrevive o no? Va a ir a cazar, es el rey de la selva, se va a defender, tiene garras. ¿Y la oveja? Usted deja una oveja sola y esa oveja es indefensa. ¿Sí? ¿O usted ha visto alguna oveja defendiéndose? Difícil, ¿o no? Y esto es lo interesante porque la Biblia constantemente nos compara a nosotros con esas ovejas. Una oveja necesita obviamente ser pastoreada. ¿Qué pasó con la oveja de Isaías 53:6? Léalo rápidamente, si se lo sabe, bueno, ya lo tiene en su memoria, ¿cierto? ¿Qué pasó con la oveja de Isaías 53:6? Ya, momento, no lo diga, léalo. ¿Ya supo ya lo que pasó? ¿Ya lo leyó? Usted y yo estamos en ese versículo. Ahora sí, Pastor Patricio. Está descarriada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tomó la decisión de no seguir a un pastor. Una de las características que me gusta destacar de las ovejas es que no se pueden asear a sí mismas. ¿Se acuerda el gatito que se estaba viendo en el espejo? Él se acicala, se lame, se limpia, ¿cierto? La oveja no. La oveja no. Por eso que cada vez que la oveja va a entrar por ese redil, en la noche, en la tarde, cuando se está poniendo el sol, ¿verdad? Porque hay que guardarlas. ¿Qué hace el pastor? Toma 2 instrumentos, una vara o un cayado, ¿cierto? Y empieza a examinar a las ovejas. ¿Te habrá pasado algo? ¿Tendrás algo en el pelaje? ¿Tendrás algún rasguño? ¿Es tan fácil destruir a una oveja? Porque hay personas que quieren hacerlo. Siga leyendo el texto, por favor, que estábamos leyendo en Juan. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Hay personas que quieren destruir a las ovejas. Hay personas que quieren hacerle daños a esas ovejas. Ahora recuerda, ¿quiénes son esas ovejas de esta parábola, de esta enseñanza? Son, fuerte, creyentes. Son personas que están depositando su confianza en Dios y permiten que un pastor humano las dirija. Si hoy día tú que estás presente, o hoy día tú que estás ahí en el Zoom, o la persona que va a ver la grabación en la semana, estás tomando decisiones que te están llevando lejos del pastor de Jesucristo, ten por seguro que va a haber un enemigo que va a querer hacerte daño. Ese enemigo se le llama de 2 maneras. ¿Te fijaste ahí? No es la persona que entra por la puerta, es la persona que va a entrar, ¿cierto?, por otro lugar que no corresponde. Y se le dice de estas personas, sino que sube por otra parte. Ese es, 2 características de esa persona, ese es ladrón y salteador. Interesante, ¿cierto? El ladrón generalmente va, roba y mayores daños no hace. Porque la ocasión hace al ladrón, ¿sí? Pero la otra palabra que utiliza Cristo es salteador. Es alguien que está dispuesto a hacerte daño física, emocional, materialmente, por conseguir sus objetivos.
Ahora, esto es lo interesante. ¿A quién le está diciendo esta parábola el Señor Jesucristo? Wow. Vaya a Juan, por favor. O si está ahí. ¿Se acuerda que leímos recién el versículo 6? Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos, ¿quiénes son esos ellos? En el versículo 9 se describen a esos ellos. No son las ovejas, ¿sí? Son los ladrones y los salteadores, los que quieren hacerte mal, los que quieren hacerte daño, los que no quieren a nosotros causarnos problemas. En el tiempo de la parábola, en el tiempo de Cristo, por favor retroceda simplemente al capítulo 9, versículo 40. Ahí va a encontrar el nombre de algunos de esos ellos. Algunos de los fariseos, escribas. Y la Biblia le llama a esas personas las personas que tenían que estar a cargo del pueblo. Jesucristo en el capítulo 9, si usted recuerda la historia, acaba de sanar a un ciego, ¿verdad? Y las personas le preguntan al ciego, ¿quién te sanó? ¿Quién te recuperó la vista? No sé. Van a donde sus padres y le preguntan, oye, ¿tu hijo no nació ciego? Sí. ¿Y quién lo sanó? Bueno, edad tiene, pregúntenle a él. Las personas que tenían que estar encargadas de la seguridad, de la guía, de la alimentación de ese pueblo, Jesucristo les llama ladrones y asaltadores, atracadores, personas que simplemente quieren a través de un método religioso, de un sistema, palabra que a lo mejor usted conoce, de una cosmovisión. ¿Ha escuchado esa palabrita? Si no, tiene que ver los videos del pastor David Roger ahí en YouTube, Defensores de la Verdad. Cosmovisión. Nosotros los creyentes tenemos una cosmovisión en la verdad, en Cristo. Todo lo que esté fuera de esa cosmovisión va a entrar en conflicto directo con el cristianismo. Un sistema religioso, un sistema financiero, un sistema político. ¿Has escuchado alguna vez que te digan, qué fanático que eres? Pero, ¿por qué tanta Biblia? ¿Por qué tanto versículo? ¿Vas a ir otra vez el día domingo a la iglesia? ¿Otra vez? Bueno, eso es una cosmovisión que no pertenece a Cristo. En el Antiguo Testamento a estas personas se les trató muy duras. Cuando tenían que estar a cargo de lo que era el pueblo, no lo hicieron. Vaya conmigo por favor a Ezequiel. Y créame que sí existe Ezequiel en la Biblia. ¿Sí? Por si alguna vez dice, ¿de qué me está hablando? Ezequiel es un profeta mayor que vamos a estudiar el próximo año en lo que es la Academia Bíblica en Forma, profetas mayores. Ezequiel capítulo 34. Si tiene título su Biblia, ya sabe de qué va a hablar, ¿cierto? De los líderes que tenían que estar a cargo del pueblo en ese tiempo, pero no lo estaban haciendo de la manera que corresponde. Versículo 12 en adelante, Ezequiel capítulo 34, versículo 12 en adelante. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así dice el Señor Dios. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! Siempre que usted encuentre un ay en la Biblia, es juicio. ¿Sí? ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Obvio, ¿no? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Y han sido dispersadas por falta de pastor. Pero ¿cómo? Si en el tiempo de Cristo incluso estaban estos fariseos ahí, ¿o no? Se han convertido en alimento para toda fiera del campo, se han dispersado. Mis ovejas
Andaban errantes por todos los montes y por todos los collados altos. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, líderes religiosos de Israel, oíd la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y los haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré a mis ovejas de su boca y no será más alimento para ellos. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Sabe que un escriba, un fariseo, conocía el Antiguo Testamento al revés y al derecho? Y cuando Cristo está diciendo que ellos son ladrones, personas que están tomando a las ovejas para su ganancia, más de alguno tuvo que haber pensado en Ezequiel 34. Pastor, pero eso es en el Antiguo Testamento. Líderes religiosos que se aprovechan del rebaño, ¿sí? Hechos capítulo 20, para un texto en el Nuevo Testamento. Sistemas religiosos que simplemente quieren entrar por otro lugar. Hay una puerta, pero ellos no escogen la puerta, escogen saltarla. Hechos capítulo 20. Versículo 28 y vamos a llegar al 29. Hechos 20, 28. Pablo manda a llamar a varios pastores a un lugar porque dijo Pablo: hasta aquí nomás llego yo, ¿cierto? Tengo que irme y lo más probable es que me tomen preso, que termine, ¿cierto?, encarcelado. Y antes llamó a varios pastores de una región y los juntó a todos y les dijo: a pastores, líderes de ese tiempo, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. 29. Sé, dice Pablo, que después de mi partida vendrán lobos feroces, ladrones, asaltadores, pero lo más trágico del versículo es lo que sigue, ¿no? Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Sistemas religiosos del Antiguo y del Nuevo Testamento que muchos de ellos han perdurado hasta nuestros días. Líderes religiosos que simplemente quieren aprovecharse del rebaño, pero cuando llegan los momentos difíciles no cuidan a sus ovejas. Va a llegar un día en que se va a levantar el peor pastor del mundo, dirigido por el mismo Satanás. Usted lo conoce con el nombre de Anticristo. Pero drásticamente cambia la escena del versículo 1 y entra nuestro Señor Jesucristo en el versículo 2, el buen pastor. Versículo 2, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Usted tiene que entender que el pastor de las ovejas es el que está a cargo y es el dueño de esas ovejas. ¿Sí? No es cualquier persona. Siga leyendo conmigo. Y van a aparecer 4 acciones, 4 maneras de entender el trabajo de Cristo
con las ovejas. A diferencia de estos que asaltan y roban, 4 cosas que Cristo hace con las ovejas. Dicho sea de paso, con las ovejas de ese tiempo, del texto, pero también con nosotros, hoy en día. 4 cosas que van a suceder. Número 1, dice, a este le abre el portero. Por eso creo yo que la narración que está llevando Cristo no está hablando de un lugar allá en el cerro, sino que en una aldea, porque los pastores se podían poner de acuerdo cerca de la aldea, estar en un lugar un poco más seguro, más cómodo, y estos pastores podían pagarle o contratar ¿a quién? A un portero, ¿sí? Para que los pastores fueran a lavarse, descansar, comer, dormir, y el portero estaba a cargo ¿de qué? De esas ovejas. Entonces, ¿cuál era la labor de los pastores en la tarde? Llevaban al redil a las ovejas, ¿verdad? Todas entraban, varios grupos de ovejas de diferentes pastores. Se ponía un pastor en la puerta o un portero, ¿verdad? Y al día siguiente, ¿qué hacía ese portero? Solo dejaba entrar al pastor que es dueño de esas ovejas, no a otros. Más adelante en el texto, el Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta. Yo soy el que está a cargo de la entrada de ese lugar. ¿Le viene rápidamente un texto del Nuevo Testamento también en Juan capítulo 14, versículo 6? ¿Sí? Perfecto. Juan 14, 6 dice, el Jesucristo hablando, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre, nadie puede entrar por cualquier lugar, solamente hay un camino para que podamos llegar ¿a dónde? A Dios. Por eso que el portero solamente reconoce a un Salvador, a un mediador, a Jesucristo hombre. A este le abre el portero. Segunda acción rápidamente está también en el texto ahí. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas llama. ¿Dónde estoy? Y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En la semana estuvimos hablando de un video acerca de las mascotas. Los que tenemos mascotas no le decimos, psst, ven, tú. Es raro, ¿cierto? A menos que la mascota se llame, psst, tú. El video del conejito, el Pana Rabbit, ¿sí? El que se ríe es porque lo ha visto. Generalmente le ponemos nombre a nuestras mascotas, ¿o no? ¿Por qué? Porque queremos identificarnos y que también esa mascota se identifique con nosotros en la casa. Ponerle nombre es interesante porque ¿qué hace el pastor de esta escena? Llama a sus ovejas por nombre. Y eso me habla de una relación íntima entre el pastor y su oveja. Entre usted y el buen pastor. Entre yo y la persona que me está pastoreando. ¿Te acuerdas que miraba y supervisaba en la tarde si tenían algún problema las ovejas? Bueno, cuando entra el pastor a buscar a sus ovejas hace lo mismo en la mañana. Empieza a examinarlas para saber si se le habrá enredado algo, tendrá algún conflicto, estará pensando algo esta oveja mía. A ver, Jensen, ven, hagamos nuestro devocional, me dice mi pastor, y cuéntame qué te ha pasado en esta jornada. ¿Qué tienes? ¿Qué sientes? ¿Qué sufres? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué herida tengo que limpiar? ¿Qué frustración tengo que ayudarte a cargar? ¿Qué problema hay que solucionar? ¿Qué angustia, qué ansiedad necesitas depositar sobre mí? Dice Jesucristo. Y me llama por nombre. Ven. ¿Qué relación más íntima de este pastor? Solo a Jesucristo se le ha comparado con más de un animal, ¿verdad? ¿Sí? El del gatito, el león de la tribu de Judá, ¿o no?
Pero ¿con qué otro animal se le ha comparado Cristo también? Con un cordero. Y cuando el ángel se le apareció a María, le dijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Hasta el mismo Cristo tuvo un nombre para relacionarse con nosotros. Y que por ese nombre, que es el único nombre bajo el cielo, dado a los hombres para que podamos ser salvos. El buen pastor te conoce. El buen pastor te llama por tu nombre. Y siempre ha querido tener una relación íntima con cada una de sus ovejas. Pero aquí hay algo interesante. Tercera acción. A este le abre el portero, las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es el lugar donde te sientes más cómodo y seguro? Debe haber algún lugar, ¿o no? En tu casa puede ser. El pastor conoce nuestras necesidades y sabe que no podemos estar siempre en el mismo lugar. Ni mentalmente hablando, ni emocionalmente hablando, ni físicamente hablando. Así que gente del Zoom, ya los quiero verse inscribir para los cultos los días domingos. ¿Por qué? Porque la labor del pastor es resguardarla cuando hay que resguardarlas, pero me encanta esto, sacarlas y conducirlas al lugar donde el pastor quiere llevarlas. Ya nos va a llevar otra vez al cerro, diría la oveja. Sí, es que allá están los pastos verdes, allá están las aguas de reposo. Este fue el momento de descanso solamente. Cuando el pastor nos llama por nombre, hermanos, tenemos que levantarnos como Ignacio Aránguez y seguir a nuestro pastor. ¿Dónde? Donde Él nos llame. Pregunta rápida, ¿dónde te está llamando el pastor a ir? ¿Qué te está llamando a hacer? Algunos terminaron octavo, cuarto medio, sus universidades, sus ministerios. ¿Y ahora qué? ¿Dónde te está llamando el buen pastor? Recuerda siempre el Salmo 23. Tu vara y tu cayado, me encanta esa parte, me infundirán aliento. Dice el texto, cuarta acción, las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas. Qué maravilla de escena. Por eso que somos un rebaño, porque el pastor siempre va delante de nosotros. ¿Ah? Alguien dijo y enseñó alguna vez, no somos un rebaño de vacas, donde tenga que estar con un palito empujándonos. Ya, ya. El pastor está delante, sabe dónde va y quiere que lo sigamos. Él quiere que sigamos sus pisadas, dice Efesios. Porque Él es el primogénito de toda la creación. Él fue el primero que resucitó de esa manera y quiere que sigamos a donde Él ya fue. Quiere que pasemos por donde Él ya pasó. Dice el texto, versículo 4, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. ¿De qué manera práctica usted puede escuchar la voz de Dios hoy en día? Descarte sueños, descarte visiones. A Cristo hoy en día se le escucha, muy bien Meire, por medio de su palabra. Y cuando leemos la palabra del Señor, nosotros nos damos claramente cuenta de a dónde nos quiere llevar el Señor, su palabra. Así comienza la Biblia para nosotros. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, su palabra es la que hizo todo. ¿Cómo no va a poder hacer algo con tu vida? Juan, cuando introduce su evangelio, nos dice que en el principio estaba el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era
Dios, Jesucristo es el Logos, Jesucristo es la palabra, la forma activa que Dios tiene para movernos, para sacarnos del lugar donde estamos y guiarnos a los lugares que Él nos quiere llevar. La voz del buen pastor. Ayúdame conjunto, por favor, con esa alabanza. Cuando escuche las primeras notas se va a dar cuenta de la alabanza que vamos a cantar, para que reflexionemos en la voz del pastor que nos está llamando, del buen pastor, y darnos cuenta de que hay personas que quieren hacernos daño. Va a aparecer la letra, puedes estar sentado sin ningún problema y la puedes cantar también en forma de oración. Y vamos a terminar después de la alabanza con la conclusión. Si la conoces, te pido que la cantes con nosotros. ¿La conoces? Canta con nosotros. Mi buen pastor, eres tú, quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú, mi buen pastor. Una vez más. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú, quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú, mi buen pastor. Apocalipsis capítulo 7. Nos recuerda lo siguiente. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, luengos, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Esta escena está en el cielo. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán más hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. 17.
Pues el Cordero en medio del trono, ¿qué dice? Los pastoreará, los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Sabes que el buen pastor no solamente está buscando tu vida en esta tierra, que es el propósito fundamental porque Cristo vino a nacer allá en Belén Efrata, dice las Escrituras? No solamente Cristo vino a morir en una cruz, resucitar al tercer día para darnos vida eterna y ser nuestro pastor. La Biblia me dice, me asegura que Cristo va a seguir cumpliendo su función aquí en la tierra, pero después, cuando estemos en el cielo, va a seguir pastoreando a su pueblo. ¿Qué confianza tenemos en el buen pastor? ¿Qué confianza tenemos de que usted y yo tenemos la oportunidad en vida de seguir y escuchar al buen pastor llamándonos afuera? Es tiempo de salir, es tiempo de contarle a otros, es tiempo de recorrer los lugares, y especialmente en este tiempo de Navidad, decirles que un Salvador ha nacido y que está buscando nuestras vidas. Ponte en pie, cantamos todos juntos esta alabanza nuevamente. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú, mi buen pastor. Déjame orar en esta mañana. Padre Celestial, sé que Cristo vino a nacer, Señor, humilde en un pesebre y llamarse a sí mismo el pastor. Dice Pedro, el guardián de nuestras almas. Sé claramente la labor que Él cumplió, Señor, estos 3 años de ministerio, y cómo tú, Señor, dirigiste cada uno de sus pasos para llevarlo a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Lo sé, Señor, para salvar mi vida, para limpiarme de mis pecados eternamente y poder, Señor, escuchar día a día la voz de mi buen pastor llamándome, desafiándome, diciéndome que hay que salir del lugar donde estoy para seguir alimentándome. Sé que hay tiempos de reposo, sé que hay tiempos también de seguridad, pero Padre Celestial, hoy día, junto a mis hermanos en la congregación, queremos escuchar día a día tu voz, Señor, sacándonos fuera del sistema religioso que podamos tener o que nos pueda estar influenciando. Queremos seguirte, Señor, queremos que tú, cada vez que nos digas que hay que moverse, que nos movamos. Queremos escuchar tu voz, Señor. Pero también entiendo, Padre Celestial, que hay personas que quizás, Señor, por esa característica de la oveja, que no se puede limpiar a sí misma, necesita que el buen pastor pueda remover la lana, pueda ver si hay heridas, y que pueda ver, Señor, en nuestras vidas si hay pecado que entorpece que podamos caminar, Señor, detrás suyo. Ese pecado, dice Hebreos, que tan fácilmente se nos enreda en los pies, que nos hace causar infecciones, que otra oveja no puede limpiar. Si es el caso, Señor, tanto acá como por medio de Zoom, o incluso, Señor, las personas que van a ver la grabación, si hay personas, Señor, que necesitan de la limpieza tuya, que necesitan, Señor, ser limpiados, dice 1 de Juan, y perdonados, Padre Celestial, clamamos a ti para que tú, y solo tú a través de tu Espíritu Santo, puedas ayudarlos, Señor, como el buen pastor.
que tomes, Señor, cada cicatriz, cada herida, cada infección y hagas el proceso, Señor, de sanación, de restaurar sus vidas, Señor, porque cuando nos llames queremos ir tras tuyo. También entiendo, Señor, que hay personas que a lo mejor nunca han depositado su fe en el único camino, la única puerta, la única forma de entrar a una relación íntima contigo. A esas personas, Señor, que nunca te han confesado como Salvador. Si tienen preguntas, si tienen dudas, que puedan dejar su comentario, Señor, ahí en internet, que puedan llamarnos a los pastores de la congregación. Y con gusto, Señor, vamos a abrir la Biblia y vamos a presentar el plan de salvación para ellos. De lo que Cristo hizo una vez por nosotros, contarle a ellos, Señor, que está dispuesta a esa salvación. Padre Celestial, en este tiempo de Navidad, queremos reconocer al buen pastor en todo momento, a Jesucristo, el Cordero perfecto. La persona, Señor, que dio su vida por las ovejas y que nos llama también a tener una relación íntima con Él día a día. Pedimos, Señor, que esta oración también sea extensible a cada persona que esté en alguna necesidad, Señor, y nos esté escuchando en el día de hoy. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, y terminamos la enseñanza del día de hoy. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo.